Bueno, ¿seguimos? Sí, dale. Esta es la última tomografía que tengo que comentar. Vamos a explicar esta que es apasionante. Realmente yo aquí tenía alguna idea, pero he aprendido mucho para poder configurar esta charla, y esto es una de las cosas que le agradezco al Ateneo porque me obliga a estudiar, y que una vez que me comprometo quedo enredado y bueno, siempre es un progreso personal y lo trato de compartir con los demás. Este tema de la resonancia magnética, el mismo autor, este señor Aníbal J. Murillo, que realmente tiene unos apuntes muy lindos, son muy recomendables, y se lo estoy agradeciendo, aunque él ni se enterará a lo mejor de esto, y si algún día me escucha desde YouTube, sabrá que lo tengo muy en cuenta. ¿Qué dice este estudioso del tema? Dice: mi primera experiencia con la física de la resonancia magnética fue casi traumática. Es tanta la información nueva que hay que procesar y de un grado de dificultad tan alto que inicialmente es difícil creer que uno puede llegar a entender la física de la resonancia magnética. La mala noticia es que, tras algo de más de 2 décadas de trabajar con resonancia magnética, es claro que muchos de los aspectos de la física de la resonancia magnética no podrán ser comprendidos jamás por muchos de los involucrados en el uso de esta técnica. Me estoy riendo porque realmente lo dice un hombre que ha estudiado mucho, incluyendo tecnólogos y radiólogos u otros especialistas, a menos que se tenga formación avanzada ¿en qué? En física cuántica. Con eso está todo dicho, ¿no? Bueno, pero es desafiante. Este es un desafío muy atractivo y no sabemos si el tema nos atrae o nosotros nos sentimos atraídos por el tema, lo cual viene siendo. Aquí vamos a invitar a Magneto. Magneto es el personaje de X-Men que se va a meter acá con nosotros y nos va a ayudar a orientar la dirección de los momentos magnéticos, en este caso de los protones o de partículas o moléculas pequeñas que tienen, ya vamos a explicar en el caso de la molécula de agua, un momento dipolar neto. El caso de un protón, que sería el núcleo de un átomo de hidrógeno, y estamos constituidos por un alto porcentaje de agua nosotros, tiene un spin. Entonces, al estar rotando esta carga de la manera que se indica aquí, genera un momento magnético. Entonces, los átomos de hidrógeno que tienen un solo protón tienen un momento magnético neto. Si tuviera número par de protones, posiblemente si estuvieran en direcciones opuestas se cancelarían esos momentos magnéticos. Pero felizmente hay sustancias, son unas cuantas, como el sodio 23, el fósforo y otras más que no recuerdo ahora, son, bueno, muchas, pueden, al tener un número atómico impar, van a tener un momento magnético neto. Y ese momento magnético, que es la figurita que señalo arriba a la izquierda, bueno, cada uno está girando para la dirección que se le ha dado la gana. Así que el momento magnético, así como estamos en este momento, es nulo, indetectable. Ahora, ¿pero qué pasa? Viene don Magneto y pone un campo magnético externo muy intenso. Entonces, ¿qué le sucede a este protón? Le sucede lo que a un trompo. Cuando ustedes hacen girar un trompo, tarde o temprano el trompo empieza a hacer una precesión, un movimiento como el que está indicado acá con la línea roja. Y ese movimiento va a tener una frecuencia que es directamente proporcional al campo magnético intenso externo que hemos colocado. Es decir, que el protón está así, aislado, pero en cuanto viene este campo magnético, se vuelca este protón a tratar de alinearse con este campo y entra, no se alcanza a alinear justo paralelo, sino que empieza a hacer la precesión del trompo. Fíjense, acá un poco lo que les prometía. Vamos a leer un poquito. Como su nombre lo indica, esta técnica, resonancia magnética nuclear, se basa en una característica intrínseca de los núcleos, sus propiedades magnéticas. Este momento magnético es conocido como spin nuclear. Todos ustedes están conociendo esto. El spin nuclear dentro del campo magnético tiene una interacción con dicho campo. Esta interacción es lo que da lugar a los espectros de resonancia magnética.
Es posible pensar en los núcleos como si se comportaran del mismo modo que imanes pequeños, o más precisamente como momentos magnéticos, que es la flechita fina que está acá, y que está precesando alrededor del campo magnético fuerte que ponemos desde el exterior. Y el spin nuclear no se alinea paralelamente al campo externo aplicado, sino que es cuasi paralelo, y el mismo recibe un pequeño torque y comienza a efectuar un movimiento de precesión, del mismo modo que lo hace un trompo o peonza, como dicen los españoles. En la molécula de agua, fíjense, los electrones del hidrógeno van hacia el oxígeno para formar el enlace covalente con el oxígeno. Entonces el oxígeno queda acá, de este lado, con una carga negativa, y los protones del hidrógeno quedan prácticamente sueltos, no digo sueltos como grado de libertad, sino que el aporte de carga negativa se les ha ido hacia el oxígeno. Entonces esta molécula es una molécula polar. Tiene parte positiva en la inferior de esta figura y negativa en la parte superior. Ese es un campo o momento magnético mu que tiene alrededor de 1.84 dBs. El dB es una unidad magnética muy pequeña, 3.33 por 10 a la menos 30 columbios metro. Muy pequeña, pero son tantos que felizmente nos ayudan en este tipo de cosas. Bueno, entonces ahora sí, estaban al principio los momentos magnéticos todos al azar, girando con su spin, los protones. Cuando se aplica el campo B sub 0, se polarizan. Hay momentos magnéticos que van a tender a ser antiparalelos y otros que van a tender a ser paralelos. Pero ocurre acá un hecho benéfico, felizmente. No son iguales las poblaciones. Esta que señalo acá en la parte inferior es de más alta energía. ¿Ven? De aquí pasamos, vemos es de alta energía, los que apuntan hacia abajo. Mientras los que están hacia la posición paralela al campo magnético son de baja energía. Y ustedes saben que la naturaleza prefiere ir a las bajas energías, por una cuestión de economía, de energía. Entonces es ligeramente mayor el estado de paralelos que el estado de antiparalelos, lo cual nos da un momento magnético neto distinto de cero y que es el que vamos a poder detectar en la resonancia magnética nuclear. Eso está explicado en este párrafo y vamos a ver el trompo que simula lo que le pasa al protón, y lo que hace la cabeza del trompo por unidad de tiempo es la frecuencia a la que está rotando en precesión esta simulación de protón en precesión. Y esa frecuencia es directamente proporcional al campo magnético. Si duplicamos el campo magnético, esta rotación de la cabeza del trompo, la precesión, también se duplica. Es decir, que la velocidad angular, a través de una constante propia de la partícula, que se llama constante giromagnética de la partícula, es directamente proporcional al campo. Así que cuando cambiemos el campo, cambiamos la frecuencia. Eso tiene que quedar muy, pero muy asentado en ustedes para que se comprenda todo lo que vamos a decir enseguida. Esta frecuencia es sumamente alta para los campos magnéticos que estamos utilizando, que es de alrededor de 1 Tesla y medio, 3 Tesla o más. A medida que aumentamos, decíamos, ese campo magnético, la frecuencia de precesión aumenta. Para el hidrógeno y para 1 Tesla, la frecuencia de precesión es de 42.58 MHz. Millones de ciclos por segundo hace este giro de la cabeza del trompo. Y si el campo magnético fuera de 1.5 Tesla, o sea, un poco más que el anterior, la frecuencia sube de 42.5 a 63.8. Para tener una idea comparativa, la banda de radio FM va de 87.5 a 108 MHz. Es decir, que en el caso de 1.5 Tesla estamos por debajo, pero cerca de la banda de FM. Así de rápido va la cosa. Bueno, el señor Larmor, que vamos a mencionar enseguida, fue el que descubrió esta relación tan sencilla y que se cumple a rajatabla. Esto se llama ley de Larmor. La frecuencia igual a la constante giromagnética por el campo magnético que se aplica.
Para tener idea de cuánto es un Tesla, tengan idea que un imán de hogar, de esos que van en la heladera, tiene 10 Gauss. Y un Tesla son 10.000 Gauss, es decir, 1000 veces más. Imaginen cuando estamos trabajando con 3 Tesla. Para tener una idea de costos, cada Tesla en un equipo de resonancia magnética es $1.000.000 más en cuanto a precio. Bien, ¿qué pasa entonces? ¿Qué hacemos una vez que hemos logrado esta situación? No alcanza. La diferencia de poblaciones que mencionábamos recién, que está un poquito en favor de esto, de los que se alinean paralelamente o cuasi paralelamente, tenemos que enfatizarla de alguna manera. Entonces, lo que se va a hacer es aplicar un segundo campo magnético mucho más débil que el anterior, suficiente como para empujar el trompo, digamos, y recostarlo. Entonces, esto se hace con la aplicación de un campo magnético adicional, con esta bobina esquemáticamente mostrada aquí en el eje de las X, y va a suceder que estos momentos magnéticos se recuestan en el plano horizontal, y una vez suprimido el campo este adicional que pusimos, van a volver precesando a sus posiciones originales. Y es muy importante destacar que este campo los pone en fase. Entonces, ¿qué pasa cuando los ponemos en fase? Bueno, acá les muestro. No se preocupen por esto que la barra tiende a tapar. Pero bueno, acá he puesto sinusoides, todas de la misma frecuencia. La distancia que hay entre un valle azul, acá, y el otro siguiente, es la misma que entre un verde y un verde, entre un rojo y un rojo, es decir, todas tienen la misma frecuencia. Si yo sumo estas sinusoides que están desfasadas, no están en fase, las sumo, voy a obtener una sinusoide que tiene la misma frecuencia. Fíjense que este que se alcanza a ver acá y este que se alcanza a ver acá tienen el mismo periodo, es decir, que tienen la misma frecuencia, pero la amplitud ha caído. ¿Por qué? Porque al sumar cosas desfasadas, la suma no es constructiva, es más bien destructiva. Entonces es importante entender que poner en fase a estos vectores es justamente la clave del asunto. Si los ponemos en fase, en lugar de pasar lo que nos pasaba antes, que está aquí reducido, y tenemos esta resultante, al ponerlo en fase tendríamos esta resultante. Mucho mayor, mucho más intensa y mucho mejor para nosotros. La aclaración que viene al caso es distinguir que no es que los átomos se mueven, sino que lo que cambian de posición son los momentos magnéticos. Es un problema de campos y esto está fundamentado en la física cuántica. Bien, esta pausa que hago la hago muy adrede porque voy a entrar en otro subtítulo que es el tema de los gradientes. Nosotros vamos a disponer, aparte del campo magnético principal intenso de 1,5 Tesla, 2 Tesla, 3 Tesla, de otros campos magnéticos adicionales en el sentido de las zetas, en el sentido de las X, perpendicular a la pantalla, y en el sentido de las Y, vertical. ¿Para qué es eso? Para poder discernir de dónde viene la información en cada rebanada. En cada rebanada del paciente, que ya vamos a explicar cómo se obtiene, tenemos la información de toda esa loncha, dicen también, ¿no? Pero no sabemos de qué parte, de qué punto de esa sección está llegando la información a las antenas que detectan estas frecuencias de campo electromagnético. Entonces, vamos a modificar el campo magnético principal agregándole con bobinas adicionales un pequeño gradiente. Y entonces, fíjense que lo que puntualizaba recién, que es que si nosotros le bajamos un poquito la frecuencia, el campo magnético baja la frecuencia, y si le aumentamos el campo magnético, aumentar un poquito la frecuencia. Entonces, de esa manera vamos a poder distinguir con el uso de una frecuencia adecuada en qué parte del cuerpo vamos a trabajar. Porque esto lo voy a explicar enseguida. Al paciente lo vamos a poner acá.
en la dirección de la Z, ¿no? Ahí va a estar el paciente. Por lo tanto, con este campo magnético modificado por un gradiente, nosotros vamos a decir, ¿qué parte quiero? Ah, bueno, quiero esta parte. ¿A qué campo magnético está sometido ahora esta parte? Y a un campo magnético un poco distinto que recién. ¿Y qué frecuencia le corresponde? Tal frecuencia. Si yo meto un pulso de radiofrecuencia, con esa frecuencia estoy haciendo resonar solamente los protones que están en esta sección del cuerpo y no otros. Y después nos quedará, habiendo elegido la rebanada esta, cuáles están a la izquierda, cuáles están a la derecha, y con este otro en dirección perpendicular a la pantalla, cuáles están delante y cuáles están detrás. ¿Eso se entendió? Houston. Sí, correcto. ¿Se entiende? Sí, Acá hay un juego de campos magnéticos que es apasionante, un poco complicado de explicar, pero nos va a permitir justamente en esta secuencia que voy a explicar y luego gráficamente la voy a ratificar, entender cómo vamos a poder dilucidar desde qué punto del cuerpo está proviniendo la información. Entonces, en primer lugar, se somete al cuerpo un campo magnético B sub 0, que según la máquina puede ser entre 1,5 a 3 Tesla o mayor. Esto provoca que los momentos magnéticos se alineen con el campo magnético, tanto en el sentido del vector director del campo como en sentido contrario, el paralelo y el antiparalelo. Bueno, yo dije que las poblaciones no son exactamente iguales y queda un magnetismo extra y neto en favor de los paralelos que hacen que sea distinto de cero. A continuación, se crean tres gradientes magnéticos, como hemos dicho recién. Tanto a lo largo del cuerpo, que será el eje Z, estamos marcando acá, como en sentido perpendicular a este, en el eje Y y en el eje X perpendicular a la pantalla. Ya que la frecuencia a la que precesan los protones es proporcional al campo magnético inducido sobre ellos, esto nos servirá para diferenciar, tanto en la frecuencia como en fase, cosa que vamos a explicar enseguida, la sección del cuerpo que queremos analizar. Ahora se lanza un impulso magnético para la frecuencia que elijamos y entonces, si queremos, con este campo que tiene asociada una frecuencia distinta de las adyacentes, vamos a hacer resonar esta parte del cuerpo y no otra. Entonces vamos a estar examinando la rebanada. Eso creo que está claro. Se lanza el impulso, en este caso un impulso de radiofrecuencia, que provoca que los núcleos de la sección que hemos elegido mediante los gradientes absorban energía, cambiando la dirección de su momento magnético, es decir, recostándose, y haciendo además que precesen en resonancia, de ahí el nombre del método, resonancia magnética nuclear. Lo cual es importante, ya que en caso contrario la señal emitida sería tan pequeña que no podríamos detectarla. Es decir, si nosotros no pudiéramos recostar esos vectores y ponerlos en fase, no tendríamos intensidad suficiente para hacer nada directamente. Bueno, como ya veremos enseguida, una vez que termina el impulso, los núcleos regresan a su estado anterior expulsando energía, como una especie de eco, que es justamente la información que vamos a recibir. No voy a seguir leyendo esta parte de abajo porque lo voy a atacar enseguida. Este sería el otro gradiente y el tercero no lo puedo dibujar porque va perpendicular a la pantalla para poder discriminar en la parte anterior o posterior. Esto me da la izquierda y derecha y esto me da el corte sobre el paciente. Bien, un poco está mejor en esta otra. ¿Qué vemos acá? El campo magnético original que tendría que ser constante. Muchas veces no es exactamente constante por razones operativas o por razones tecnológicas no tan perfectas, pero vamos a suponer que estamos en un campo magnético aproximadamente muy bueno, buena aproximación a la constante. Luego ponemos un gradiente en el eje de la Z. Entonces, en definitiva, esto queda modificado y queda así. Por lo tanto, como el paciente está acá, lo ven, ¿no? Acá se ve, no lo tapa la barra. ¿Lo ven al paciente acá arriba? Sí. Bien, bien. Entonces está es el mismo de recién en el flanco este.
Si nosotros queremos examinar esta parte del paciente, por ejemplo, esta o esta otra, vamos a ponerle un pulso con una determinada frecuencia que es esa, la que le corresponde a esa intensidad de campo. Entonces estamos haciendo resonar en el paciente esta parte y no otra. Como a esa frecuencia, porque está a ese campo, a esa intensidad de campo, corresponde una sola frecuencia, y le hemos perturbado en esa frecuencia, estamos, repito, estimulando esa sección del paciente y no otra. Aquí muestro abajo las bobinas que producen esos gradientes, este en la dirección de las X, este en la dirección de las Y, y este en la dirección de las Z. Aquí abajo está la referencia bibliográfica, y este campo que está mostrado acá es el que corresponde al eje Z, que es el que está en la dirección del paciente, como hemos puesto acá. ¿Entienden entonces cómo se elige la tajada que vamos a examinar? Bueno, esto un poco repasando lo anterior, este es el campo magnético, la situación cuando está el campo magnético, cuando no hay campo magnético. Cuando ponemos campo magnético tenemos alineación antiparalela y paralela. Luego viene el pulso de radiofrecuencia que recuesta el momento neto, momento magnético neto, y una vez que suprimimos ese pulso, esto regresa precesando de esta manera a su posición de origen. Y en ese tiempo de vuelta, de regreso, en donde no lo estamos perturbando más, como cuando uno va y pega, a ver, cuando uno pega un grito en una caverna, uno recibe el eco, pero el eco no solamente es por la misma voz de uno, sino por la forma en que está hecha o está configurada la caverna. Es decir, extrae información también de la caverna. O sea que si nosotros gritamos y después no seguimos gritando, vamos a escucharle esas reverberaciones, que son propiedades exclusivamente de la caverna y no de nosotros. Entonces, un poco eso es lo que vamos a hacer nosotros. Lo perturbamos y luego nos ponemos a escuchar el canto del protón, que es lo que un famoso dijo de una manera verdaderamente poética. ¿Sí? ¿Escuché alguna pregunta? Bueno. Ahí vamos con una animación. Ahí está precesando. Ahora viene el pulso. Soltamos el pulso. Vuelve a la posición. Y en todo este tiempo de regreso es cuando nosotros vamos a escuchar la componente vertical y la componente horizontal de este vector momento magnético. Nuevamente, viene el pulso, soltamos el pulso y vuelve el momento magnético a quedar en la posición de origen, precesando siempre a la frecuencia del campo magnético fijo, externo, que siempre se queda. Bueno, ahí vamos a ilustrar. Fíjense, hemos determinado mediante el gradiente G en la dirección Z, gradiente Z, y hemos elegido cuál de todas las frecuencias que tenemos disponibles, en cuál vamos a trabajar. Mandamos el pulso y se recuestan esos momentos magnéticos y ningún otro. Entonces estamos eligiendo perfectamente esa rebanada. Fíjense, en esta segunda animación vemos el vector blanco de acá abajo. Esto se va a repetir, no se preocupen. El vector blanco cuando aparece, ahí está, ¿qué hace? Recuesta el vector verde y cuando se suprime el blanco, vuelve el vector verde a la posición de precesión original. En ese regreso es cuando vamos a hacer la observación. Espero que esto les vaya quedando claro. Entonces, ponemos el pulso adicional, se recuesta el vector y después vuelve precesando. Siempre en la misma rebanada elegida. Después elegiremos otras y otras y otras y haremos todas las secciones que sean menester para el estudio del caso. En ese movimiento de regreso es cuando vamos a escuchar, por decirlo así, con las antenas, que no es una, sino varias, las componentes horizontal y vertical de este vector. Y eso es muy importante. Como dijo Alain Cousumen, el canto de los protones. Difícilmente se puede hacer más poético. Ahí está la música que vamos a escuchar, pero a una frecuencia un poquito alta, ¿no? Del orden de los 50, 60 MHz.
Bueno, ¿cuál es la importancia de observar las componentes horizontal y vertical? Observen ustedes. Esta va creciendo, mientras que la horizontal, según la espiral celeste, va decreciendo. Ambas componentes tienen constantes de tiempo opuestas, digamos. Una crece y la otra decrece. Entonces, a la vertical la vamos a denominar como relajación T1 y vamos a mostrar 3 curvas acá. La inferior, la celeste, es correspondiente a los tejidos con mucho líquido, con predominio de agua. Es más lenta. Mientras que los de contenido graso, la verde, tiene un crecimiento mucho más rápido. O sea, esto depende de qué tejido estemos analizando, evidentemente. Entonces, el crecimiento sobre T1 será mucho más fuerte, más rápido para los tejidos grasos o de moléculas grandes que para los tejidos de fluidos. Y el intermedio es para los musculares. Incluso creo que sangre, dice acá. Inversamente, la del plano horizontal, la componente que está en la espiral sobre el plano XY, por ser el agua más inercial, digamos así, tiene más lentitud, decrece también. Entonces acá aparece la gran versatilidad de este método de registración y de investigación no invasiva. Si nosotros pretendemos explorar tejidos grasos, vamos a manejar nuestros parámetros con tal de hacerlo tender a la situación T1, en donde vamos a, en un tiempo corto de escucha, de eco, vamos a ver más brillantes los tejidos grasos que los tejidos acuosos. En cambio, si queremos examinar tejidos con contenido mayor de agua, vamos a sesgar nuestros parámetros externos, que voy a mostrar enseguida, de manera tal que en un tiempo breve podamos enfatizar los tejidos con contenido acuoso mucho más que los grasos y los de musculares y sanguíneos o intermedios. Se utilizan secuencias, series de impulsos de ondas de radio que se encienden y se apagan en patrones definidos, que realcen estas diferencias entre los tejidos para obtener una imagen en la que se asignan tonos de gris según el parámetro escogido para diferenciar dichos tejidos. Entonces, ustedes se darán cuenta que si nosotros manejamos algunos tiempos que voy a definir a continuación, que están a nuestro alcance poder hacerlo, vamos a poder programar o diseñar nuestra estrategia de recolección del dato según el propósito del estudio. El tiempo de relajación T1, como habíamos mostrado, es la componente vertical del regreso del vector hacia su posición original. Y eso es parte, propiedad del cuerpo. No lo podemos manejar nosotros. Lo mismo con las componentes horizontales, que se llaman T2 y T2 asterisco por razones que ahora ya no vienen tanto al caso. Y la densidad de protones es otra cosa que tampoco podemos manejar. Y la susceptibilidad magnética de las sustancias que tiene el cuerpo bajo estudio tampoco, y el flujo sanguíneo tampoco. Pero sí podemos manejar el tiempo de eco que nosotros decidimos asignar según el propósito, el tiempo de repetición, porque acá vamos a decir, ya no vamos a esperar más, que este proceso se repite varias veces por cada sección. Entonces, ¿cuánto tiempo elegimos de eco? ¿Cuánto tiempo elegimos de repetición? ¿Y cuánto es la amplitud del pulso? ¿Y qué medida vamos a acostar, a recostar ese vector? Lo podemos también regular nosotros, según la amplitud, según la fuerza del campo magnético secundario que ponemos. Todo eso nos permite programar nuestra manera de atacar el problema según el caso, para poder enfocar cada tejido que el médico tenga interés en realzar. Entonces, todos estos factores son intrínsecos, propios del tejido. La magia, entre comillas, de las secuencias consiste en diseñar estrategias que favorezcan la visualización preferencial de uno o más de estos factores. Entonces, se utilizan secuencias, series de impulsos, de ondas de radio,
que se encienden y se apagan en patrones definidos, que realcen esta diferencia de los tejidos. Lo habíamos dicho en el slide anterior. De manera tal que en todo caso podemos sesgar hacia la observación de tipo T1 o hacia la observación de tipo T2, como mostrábamos recién, si es que preferimos mostrar tejidos grasos, tejidos acuosos o tejidos óseos o tejidos intermedios, y después codificarlos en una escala de grises. Aquí muestro las distintas respuestas. El verde es el tejido graso, el rojo es el de las materias grises, y el celeste, que es el más lento en responder, es el acuoso, pero también es el más lento en desaparecer. Esto da gran versatilidad para la investigación de tejidos blandos. Y acá les muestro un poquito para aclarar estas cosas, si es que puedo. A lo mejor los estoy confundiendo del todo, no sé. Aquí tenemos un pulso que tiene una estatura que nos permite desviar a 90 grados el vector momento magnético neto. Si es más alto, más fuerte, se desviará a 180 grados, dependiendo de las necesidades. Otra cosa que podemos manejar es el tiempo de escucha o tiempo de eco y el tiempo de repetición de esto mismo, que lo vamos a hacer tantas veces como sea necesario. Todos esos parámetros externos nos dan a nosotros una gran versatilidad de combinaciones para poder llevar a cabo este tipo de estudio. Ya terminando con esto, ¿qué nos queda? Bueno, hemos seleccionado la sección y hemos recibido toda una información que está todo mezclado, del mismo modo que los promedios de aquella lámina original que teníamos en los bordes, pero no sabíamos qué teníamos adentro, de dónde venían esos números. Muy bien, con el gradiente en la dirección de las X, estamos haciendo que la resonancia de los protones sea a menor frecuencia en este costado izquierdo, o derecho del paciente, mejor dicho, y a mayor frecuencia en el del otro lado, en la parte izquierda. Así que por medio de la transformada de Fourier, que produce el análisis como el del arco iris, ¿no? Por acá lo estoy mencionando, el prisma de Newton, vamos a poder distinguir los que nos brindan información a una frecuencia un poco menor, porque estaban esos a la derecha, y estos porque estaban más a la izquierda. Entonces ya tenemos que cada una de estas columnas las podemos identificar. Así todo, todavía no sabemos que en la suma de esta columna, cuáles son los sumandos, para decirlo de una manera más sencilla. Es decir, cuánto contribuyó este punto y este, porque están todos a la misma frecuencia. Para eso usamos el gradiente en la otra dirección, en la dirección de la Y. Es decir, ¿está más adelante o está más atrás? ¿Se dan cuenta cómo funcionan estos gradientes? El primero, en el eje Z, nos permitió elegir la rebanada. Y una vez que tenemos eso, tenemos que procesar mediante la intercalación de estos gradientes que van cambiando la frecuencia y analizando por Fourier, transformándolo en amplitud versus frecuencia, y entonces decimos, tenemos esta amplitud, sí, bueno, pero dentro de esta amplitud está todo sumado. Bueno, con una segunda transformación vamos a poder entonces tener codificadas todas las contribuciones y ubicados en cada punto del espacio del cuerpo examinado. Bueno, dicho de otra manera, recuerden que estamos hablando de frecuencias ubicadas en posiciones espaciales, así que esto se llama espacio K o espacio de las frecuencias espaciales. Al aplicar el gradiente en la dirección horizontal, vamos de derecha a izquierda asignándole a cada columna una frecuencia distinta. Y podemos identificar en qué columna estamos trabajando. Pero como en cada columna tenemos todos estos que están a la misma frecuencia, por más que estos otros estén a otra frecuencia, tenemos que discriminar el que está más arriba que está más abajo. Es decir, que está más adelante en la cabeza o más atrás, mediante este otro gradiente. Para explicarlo mejor, una vez que suprimimos este gradiente, queda. Como esta parte fue más fuerte, le dio un adelanto de fase mayor a esta línea que a esta otra, que a esta otra, que a esta otra. Y una vez que queda suprimido, quedan como todos los relojitos en distintas horas. Y después cada uno girando a su frecuencia ya determinada y asignada por el gradiente de la parte horizontal.
Entonces, les cuento. Bueno, para poder entender cómo se diferencia la información que hay en cada voxel, es decir, en cada elemento del espacio de las frecuencias espaciales, que posteriormente va a ser transformado en la imagen, tenemos que poder darle alguna distinción a cada uno de ellos que sea única para cada uno. Entonces se aplican distintos gradientes. Un gradiente de codificación de frecuencia que va a darle una frecuencia a esta columna, otra frecuencia mayor a esta otra columna y otra mayor a esta otra columna y así sucesivamente, poniendo un gradiente en la dirección horizontal. Entonces vamos a encender la codificación de frecuencias. Vemos que todos los relojitos parten con la agujita en horizontal y le vamos a dar play. Ustedes van a notar que el fondo de esta figura cambia un poquito de color cuando arranca la aplicación del gradiente de campo magnético. Ahí va. Ahora, observan B y D. Quedan en una frecuencia más alta que estas A y C, y todo lo que sería la columna vertical que estoy señalando, la que le sigue tendrá mayor frecuencia y así sucesivamente hasta completar el espacio de las frecuencias espaciales. Muy bien, una vez que tenemos hecho eso, lo que necesitamos es distinguir C de A, porque en esta situación A y C imposible de ser distinguidas, lo mismo B y D. Entonces, ¿qué se hace? Ahora se aplica un gradiente en la dirección vertical por un momento, cosa de que a esta línea le vamos a dar una frecuencia y a esta otra línea una frecuencia un poquito mayor y luego vamos a suprimir. ¿Para qué? Para que unos avancen un poquito más rápido y los otros un poquito más lentos, entonces queden identificados por frecuencia y por fase. Luego de esa codificación poder identificar de dónde viene cada señal de cada uno de los puntos que están siendo explorados. Entonces vamos a suprimir por ahora la codificación de frecuencia y vamos a encender la codificación de fase. Damos entonces con estas posiciones ya obtenidas que distinguen por frecuencia en las columnas para que sean cambiadas las fases por filas. Vamos ahí. Ahí. Observen cómo quedó todo. A está en la posición casi vertical, B está en otra posición, D en esta otra posición como sería en el número 9 y este en el número 7 del reloj, del cuadrante de la esfera del reloj. Entonces, en este caso, C tiene una fase distinta de A, aunque tienen la misma frecuencia. D tiene una fase distinta de B, aunque tienen la misma frecuencia. Por lo tanto, para cada frecuencia y cada fase hay un voxel, otro voxel que tienen esos dos elementos que los distinguen, supongamos como si estuviéramos jugando a los barquitos. En A1, el que tiene la frecuencia A y la fase 1. Para identificar B tendríamos que decir fila 1, número 2. Fila 1, número 1. Fila 2, número 1. Fila 2, número 2. Entonces, en esas ubicaciones tenemos fase y frecuencias distintas, una para cada uno de los elementos, en donde cada una de las ubicaciones está perfectamente identificada con dos números. En este caso, los números serán fase y frecuencia. Entonces, cada uno de los voxels, todos los que queramos, van a quedar unívocamente identificados. Cuando hablaba de voxel, estaba haciendo referencia a cada uno de estos cuadraditos, que en realidad es el píxel, pero volumétrico. Recuerden que lo que nosotros elegimos es una tajadita con un espesor, porque nunca se puede mandar una frecuencia pura, única, sino un pequeño paquetito de frecuencias. Entonces, el voxel sería una especie de píxel con un poquito de volumen. Bueno, una vez que tenemos ordenadas las intensidades registradas en este plano de las frecuencias espaciales, lo único que nos queda es volver del espacio KX, KI, como habíamos empezado con la galerita del mago, ahora volver a invitarlo a este señor para que nos haga una nueva demostración. Lo que estamos teniendo en este momento es el espacio K. Fíjense, acá nosotros no estamos viendo ninguna cosa interesante.
sabemos que las frecuencias bajas están cerca de este centro del origen, sería porque acá los ejes pasan así, ¿verdad? Y las frecuencias más altas están hacia los vértices. Pero esa distribución a nosotros no nos sirve, pues justamente porque estamos en el espacio K, en el espacio transformado, y hay que destransformar. ¿Y qué hacíamos? ¿Se acuerdan? Hacíamos que venga el mago y que se ocupe de hacer este jueguito de salir de la función f grande de kx,ky para llegar a la imagen. Con una escala de grises tendremos conformado. Las frecuencias bajas se ocupan de las formas, nada más, de las partes globales, y las frecuencias altas, los detalles. Esta imagen es muy conocida en la jerga bibliográfica del tratamiento de señales. La última aplicación que quiero mostrarles es la tractografía cerebral, que es la más novedosa, la más reciente, en donde este procedimiento se usa para poner de manifiesto los tractos neurales. Utiliza técnicas especiales de imagen por resonancia magnética y análisis de imágenes asistido por ordenador. El resultado se presenta en imágenes y tridimensionales. Luis, ahí tenemos un caso. ¿Qué es tracto? Tracto es un haz de fibras nerviosas que tienen el mismo origen, la misma terminación y la misma función fisiológica. Esta es la definición que da el diccionario. Algunas imágenes interesantes de estos tractos que se obtienen por resonancias magnéticas nucleares. Y resumiendo, entonces tenemos lo que mostrábamos en la tomografía axial computada, en la PET, donde estaban Batman y Robin, ¿verdad? Ahí estaban los pares de fotones, donde acá el cuerpo es el emisor de esos eventos, y en la parte del fotón único de perfusión, con el tecnesio 99, la llamada cámara gamma, y las resonancias magnéticas, que incluso hasta se han dado el lujo de hacer varias en la misma sección para órganos móviles, como el caso del corazón, y pueden componer una imagen tridimensional o incluso tetradimensional si consideramos el tiempo como una variable más. Así que bueno, aquí el apéndice que había presentado, no voy a comentar nada, simplemente dejo tiempo para que aquellos que les interese hagan una captura de pantalla, para que vean que efectivamente esta función es igual a esta otra. Aquí está hecho el desarrollo. Han hecho la captura de pantalla, espero que sí, y si no, cuando vean la grabación tendrán la oportunidad de hacerlo. Luego voy a agradecer profundamente a la generosidad intelectual de los autores que se listan a continuación, que pusieron a disposición desinteresadamente sus conocimientos y que me han servido mucho a mí para aprender lo poquito que he podido transferir, comunicar como un intermediario entre esta gente y ustedes que están pacientemente escuchándome hace 2 horas, aquí un poco más. También podrán, si están interesados en introducirse en estas bibliografías, son sumamente interesantes. Les voy a pasar una mirada de agradecimiento, una sonrisa y un muchas gracias por venir a este querido Ateneo Amigos de la Ciencia, y le vamos a dar entrada a Adolfo Anunciata, que veo que ha levantado la mano. Muchísimas gracias. Adelante, Primero Adolfo. quiero pedir un aplauso de todos los participantes, Eduardo. Eduardo, has hecho varias exposiciones en el Ateneo y una vez más tu cualidad y tu capacidad como profesor son innegables y brillantes. Pero ahora me ha sorprendido porque sé que hace unos meses te dio curiosidad por esto y te interesaste en estudiarlo, y realmente has hecho un trabajo de investigación totalmente profundo y totalmente innovador creo que para todo, al menos para mí, con toda seguridad. Una doble felicitación por la explicación y por la investigación que has hecho. Muchas gracias. Muchas gracias. Conté con la ayuda del mago, ¿no? Si no, bueno, le agradezco Muchas gracias. la compañía, Increíble, le profe. agradezco el tiempo que se han
prestado a escucharme. Yo sé que he estado un poco largo, pero el tema era imposible hacerlo más breve. Y Eso sí. quedarme con una parte era una lástima, para mi modo por lo menos de ver. Ameritaba, sí, Mabel, adelante. Ameritaba, Eduardo. Gracias. Muy bueno, Adelante, Mabel. muy bueno. Te escucho. Bueno, Eduardo, realmente excelente, muy interesante. A pesar de las 2 horitas, no las sentimos. Sí, Bueno, realmente, muy lindo. Además, el uso de los personajes también ayuda, ¿no es cierto? y A si no me matan directamente. Porque me encantó eso. Yo te digo que conocía las 2 primeras, ¿viste? Hasta el ciclotrón. Después las otras no las conocía. Bueno, y realmente fue complejo ir siguiéndote en las otras nuevas, pero bueno, lo hemos podido hacer. Así es que realmente maravilloso todos los conocimientos que nos has traído, Eduardo. Muchas gracias. Ya cuando tengamos que hacer algún estudio de esta complejidad, ya sabemos a qué nos vamos a exponer. Está genial. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, no me queda más que reconocer la cantidad de tiempo que han asignado a esta charla, por más que Mabel dice que no la sintió, pero yo creo que muchas veces se pone largo y uno trata de meter alguna parte amena para sobrellevar todo este esfuerzo conjunto. Y bueno, de eso se trata, de que ustedes allí y nosotros a nuestro turno aquí podamos seguir divulgando estas cosas, que es el objetivo del Ateneo, y de lo cual yo me siento parte y muy agradecido siempre de haber tenido encontrarme con este Ateneo. Si no sé si hay más preguntas, en todo caso. Sí, Alicia quiere... Sí, perdón. Alicia. Muy breve la pregunta debido a la hora y bueno, además de agradecer esta charla intensa y muy ilustrativa, bueno, eso nos impulsa a estudiar más también. Mi pregunta es, según me parece haber deducido, la resonancia magnética se puede utilizar en tejidos hidratados, o sea, necesitan la presencia de la molécula de agua, ¿no es cierto? Y las otras tecnologías, ¿cuáles usan los arqueólogos para estudiar, por ejemplo, las momias, que son tejidos deshidratados? No, yo pienso que en ese caso tendrán que someter a rayo X. Total, la momia no le va a afectar mucho, no le va a afectar mucho la radiación. La idea es que no sea invasiva, pero a veces para preservar la pulcritud, que no se desarme, que no se deshaga, sé que usan, no sé, usan TAC, supongo que usan. Sí, pero es que claro, a ver, si nos quedan las de positrones no, porque no le vamos a inyectar nada a la momia, porque no le va a circular. Tampoco va a ser posible no ver le funciona nada de ya el corazón. Y la otra, la de SPECT, tampoco. Así que nos queda resonancia magnética y TAC. Y resonancia magnética, como vos bien dices, al estar seca la momia, o seco el momio, yo creo que podríamos tener la esperanza de algunos otros tipos de átomos con número atómico impar, donde puedan brindar un momento magnético neto. Claro. Pero me parece más adecuado, más expeditivo. Esto es un parecer, obviamente no estoy en el tema arqueológico, ni tampoco soy médico. Creo que la TAC sería lo único recurso de las 4 que tenemos, la más probable. Claro. Sí. Bueno, menos mal que la respuesta tuvo que ser breve también. Es así, perdón, Eduardo. Sí. Se le hace solamente tomografía computada. Y muchas veces, o lo que querás, porque no le pasa nada. Mientras la momia lo aguante. Claro. No. Sí, pero los arqueólogos son celosos de no destruir su pieza, que es valiosa, ¿no es cierto? No, claro. Bueno, pero no se destruye por los rayos X, sino por la manipulación. Por lo menos no se va a quejar. Exactamente.
La manipulación probablemente es el problema de los arqueólogos. O sea, Sí, sí. los rayos X no le hacen nada. Pero eso ya es problema de él. Bueno. Bueno, gente, muchísimas gracias por prestarme atención y bueno, nos vemos Quisiera el viernes que decir viene. algo. Sí. Buenas noches, mi nombre es Paola Allende y soy estudiante de bioingeniería. Ah, muy bien. Y acepté la invitación por medio de la profesora Alicia. Es la primera vez que entro al Ateneo, estoy fascinada. Y ahí le puse en el chat que le había faltado un personaje a todos los que puso. Sí, puede ser. Le faltó el agente 007. Ah, bueno. Sí, muy importante. Usted mencionó que en el momento magnético giran en paralelo y antiparalelo. Sí. Y después se cancelan y queda un magnetismo global con el neto diferente de 0. Bueno, esa diferencia es de 007. Bueno, yo tenía 001, pero de todas maneras me gusta más Está el bien. 007 porque es un poquito más a favor. Es por lo menos Este, más chistoso, digamos. yo creo, no solamente más chistoso, yo calculo que para las damas debe haber sido más atractivo poner a Sean Connery que Claro, pero bueno, algún dibujo como el está llanero bien. solitario, Yo ¿no? lo leí en un libro hace 25 años. Así que seguramente después con más estudios se llegó a ese 001. No, puede ser, son valores que trae cada autor y puede haber una dispersión en esos datos, pero lo interesante es que no hay cancelación total, sino que hay un residual en favor de toda la buena intención que tiene la gente esta que se dedica y que gastó tanto fósforo cerebral para Sí. poder llevar y ponernos a la disposición de todos nosotros. Yo he pasado, les confieso, por las 4. He pasado por las 4 y eso me llevó a estudiarlas también. Ya me había interesado antes, pero después, irónicamente, las tuve que transitar, pero gracias a Dios, con todo éxito. Bueno, me alegro Alfredo, mucho. bueno, Paola, bienvenida, bienvenida a la Gracias. Ateneo. Y quiero agregar algo entre la tomografía y la resonancia, que la tomografía se acuesta el paciente de cúbito supino, de cúbito prono, y se lleva el paciente a una altura según lo que se quiera estudiar. Por el contrario, la resonancia, según lo que se quiere estudiar, se lleva al medio del electroimán, que es un tubo gigantesco, que muchos los habrán visto, otros son abiertos, pero son menos efectivos. Y al paciente, según lo que se quiere estudiar, se le va a rodear por una bobina y por una antena. Entonces esas frecuencias, esos gradientes y todo van a estar relacionados con según el lugar donde se quiera visualizar, y se va a estudiar de acuerdo a la bobina y la antena a la que se ha expuesto. Sí, es así, es así. Yo hubo un momento que tenía como 75 slides y dije, voy a tener que sacar algunas. Y ahí Es salió que la figura esa de la disposición de las bobinas que rodean al paciente como antena de receptora. Pero es correcto, es el algo aporte. totalmente fascinante, y lo que ha hecho la ciencia para favorecer al paciente es algo extraordinario. Sí, realmente. Eso es lo que agradezco. En nombre de toda la Bueno, sociedad. sí, nada más quería bueno, darme a conocer, agradecer, felicitarlos, y me encantó el grupo. Espero poder Bueno, seguir Bueno, participando. ojalá. Gracias, encantado muy de amable. Un recibirte. abrazo a todos. Gracias. Igualmente, Gracias. encantado. Alfredo quiere también, tiene la mano levantada. Sí, lo vi. Adelante, Alfredo. Sí, bueno, felicitaciones nuevamente, Eduardo, como siempre, un excelente profesor, lo tuve bastante tiempo y bueno, cada vez se ve que va mejorando su calidad de enseñanza. Simplemente una acotación, tenemos que tener presente que Mendoza cuenta con uno de los centros de estudios que diría más importantes de Argentina mínimo, ¿no? Y no sé si no en Latinoamérica. Y donde hubo el primer PET en la Argentina, por lo menos en la región de Cuyo, fue en la Fundación de Escuela de Medicina Nuclear, ¿no? Fue el primer PET que se trajo acá. Costosísimo, por los valores que vos decías, Eduardo, pero se instaló acá en Fuertes, ¿no? Solo eso. Gracias. Sí, tengo el gusto de conocerlo varias veces. Estaba muy avanzado en Mendoza, por supuesto ahí en la Escuela de Medicina Nuclear. Y incluso hay un PET-CT.
y es una combinación impresionante para ver y, digamos, para analizar. Y a su vez está al lado el generador, o sea, el acelerador, que al lado mismo, o sea, en la misma estructura. El ciclotrón. Tengo entendido que en Mendoza estuvo el primer ciclotrón de América Latina. Exactamente. Bueno, muy bien. Entonces quedamos para, no sé si hay más preguntas. Si no las hay, ya dada la hora, y quedamos para vernos el viernes que viene en este querido Ateneo de la Ciencia, y aprovecho para agradecer también el apoyo de la Facultad Regional Mendoza, con todo su respaldo académico y tecnológico con el Zoom, al apoyo directo permanente de la Dirección de Graduados, y a todos ustedes por haber venido. Muchísimas gracias. Nos vemos prontito. El Gracias, agradecimiento Rigoberto. es nuestro, Eduardo. Bueno, muy agradecido. Muchas gracias, Eduardo. Estuvo muy saludos bueno. por México, Rigoberto. Un abrazo, Eduardo. Yo me uno al aplauso para ustedes. Excelente.